Muy buenas tardes a todas y a todos. Esta es la sesión 3 de su materia de Derecho Internacional Privado. Les voy a compartir pantalla y vamos a retomar lo de la clase pasada. Hoy vamos a ver varios temas muy interesantes que tienen que ver con cuestiones más modernas, por decirlo de alguna manera, de esta materia de Derecho Internacional. Recordemos que la vez pasada vimos las cuestiones inherentes a las extradiciones, que no son tan fáciles las extradiciones y que son comunes en cierto sentido, pero siempre y cuando los delitos obviamente se cometan tanto aquí en México como en algún país extranjero, ¿no? Y siempre que haya algún tipo de convenio internacional de materia de extradiciones entre esos países, o si no, nos vamos a ir a la ley de extradición internacional que es aquí en México. Un tema que es muy importante y que no puedo dejar pasar, que es un tema también muy actual, es el tema que tiene que ver con, primero, dos puntos y quiero que aquí anoten esto, el sistema universal de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos. Son dos cuestiones, obviamente, de derecho internacional, pero que tienen diferentes ámbitos de aplicación. Por un lado, el sistema universal de derechos humanos se rige básicamente por el sistema de Naciones Unidas, que es la organización central es la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. Y ONU es un organismo que, bueno, teóricamente sirve para proteger derechos humanos, que en la práctica, pues, deja mucho que desear porque, pues, no, prácticamente no hace nada más que emitir resoluciones, ¿no? Pero bueno, teóricamente es un organismo que a través de diferentes consejos o diferentes comités establece primero tratados internacionales en materia de derechos humanos, pónganle ahí, y además establece mecanismos para hacer efectivos esos derechos humanos en lo individual de las personas. Es decir, cualquier persona puede quejarse ante la ONU, por así decirlo, cuando considere que se le viola algún derecho humano. Por eso tenemos que existe el Comité de Derechos Humanos en materia de personas con discapacidad, Comité de ONU en materia de, por ejemplo, desaparición de personas, Comité de ONU en materia de derechos de las mujeres, Comité de ONU en materia de derechos de los niños. Es decir, en cada tema en específico tiene un tratado internacional y tiene un comité que se encarga de vigilar su cumplimiento. Cabe mencionar que estamos como país, como México, estamos vinculados y porque ratificamos y firmamos tratados internacionales de ONU a la mayoría de los tratados que emite la ONU. Es decir, la mayoría de los tratados que emite la ONU, nosotros estamos eh, inmersos en ese tratado porque ya sea que lo hayamos ratificado y firmado o que lo hayamos adoptado, ¿no? Estos comités también de ONU establecen algunas recomendaciones, o más bien se le llama observaciones generales, que por ejemplo existe y las marcan así como que uno por uno, dos, tres. Observación general número uno en materia de derecho a la libertad, nada más por decir un ejemplo. Observación general número dos en materia de derechos de los niños, o sea, establece diversas observaciones generales que básicamente son la interpretación de los derechos establecidos en esos tratados internacionales. Como algún punto de cultura general, anoten ahí, la convención de ONU que más está ratificada por un mayor número de países es la Convención de los Derechos del Niño, que de hecho vamos a tener una tarea de esa convención, que obviamente se las voy a explicar en la plataforma, pero esta es la convención en el sistema universal. Todavía no pasamos al sistema interamericano, recuerden que son dos. En el sistema universal, que es de ONU, es la Convención de los Derechos del Niño la eh, más firmada y más ratificada por los países, en los que la mayoría de los países en el mundo reconocen esa convención y la adoptan en su sistema jurídico interno. Fíjense cómo son obviamente tratados internacionales que los emite en este caso un organismo mundial de derechos humanos y que a través de un procedimiento interno, por ejemplo aquí en México, que tiene que ser primero firmado por el presidente de la República y después aprobado o ratificado por el Senado de la República, es como ingresa nuestro derecho interno. Es decir, el derecho internacional se inmiscuye en el derecho interno y pasa a ser norma jurídica también interna, de aplicación interna. Es decir, es de fuente internacional, pero tiene aplicación interna en nuestro país. También anoten esta idea que es muy, muy interesante. Después está el sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, cabe mencionar que la convención, antes de que se me olvide, la Convención de los Derechos del Niño está, como ya les dije, ratificada por un gran número de países, es decir, prácticamente por todo el mundo. Todo el mundo reconoce esta convención y todo el mundo la adopta. Y uno de los países que no la ha firmado, que no la ha reconocido, es, para sorpresa de todos, Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene un régimen muy especial, básicamente ellos son muy nacionalistas, casi no firman tratados internacionales y si los firman son en materia de comercio, de economía, etcétera, pero en materia de derechos humanos ellos no firman tratados internacionales. No firmaron la convención de Belém do Pará de mujeres, tampoco firmaron la convención esta de los niños, y básicamente porque romperían todo su esquema migratorio. Recordemos que Estados Unidos tiene un fuerte sistema migratorio en el que a veces se retienen niños por periodos muy prolongados de tiempo, se les separa de sus familias, es algo que la Convención de los Derechos del Niño prohíbe. Por tal motivo, pues no la acepta Estados Unidos. Él considera que con su régimen interno es suficiente, ¿no? Que ellos están bien y que no tienen que firmar tratados internacionales. Y bueno, pues ellos consideran eso pues hasta el momento podremos decir que es que les funciona o no les funciona, cada quien desde su punto de vista. Bueno, ese es por un tema del Sistema Universal de Derechos Humanos. En un segundo punto está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un sistema regional de derechos humanos. Pongan esto. Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un sistema regional de protección de derechos humanos. Ya dijimos que existe el Sistema Universal, que es la ONU y todos estos tratados internacionales que vamos a investigar y que va a ser una de las tareas, como un sistema universal, como su nombre lo indica, que abarca todo el mundo, que cualquier país se puede unir a ese tratado. En cambio, este sistema interamericano es, por así decirlo, más local, un sistema regional, por eso se menciona que básicamente, como su nombre lo indica, es en el continente americano. Eh, Desde el norte, Canadá, Alaska, todo hasta abajo, hasta Brasil, Colombia, Ecuador, todos esos países del continente americano pueden ingresar, y de hecho la mayoría ya lo ha hecho, a este sistema interamericano de derechos humanos. Otra vez como sorpresa, pues Estados Unidos no ha ingresado en este sistema, ¿no? Pues por lo que ya les comenté. Pero este sistema es regional, únicamente en el territorio, o más bien en el continente americano. Cada continente, por así decirlo, tiene un sistema regional de derechos humanos. Por eso no sé si han escuchado lo que se conoce como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obviamente es un sistema de protección de derechos humanos que abarca el continente europeo. También hay una Corte Africana de los Pueblos y Derechos de los Pueblos, que es en África. Es decir, cada continente tiene su sistema regional, su sistema de protección de derechos humanos que abarca el continente, su continente. Y obviamente está el sistema universal, que es el que mencioné primero, que abarca a todo el mundo, a todos juntos, por así decirlo. Cabe mencionar que entre las cortes, por ejemplo, entre la Corte Interamericana, entre el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, entre el Tribunal de los Derechos de los Pueblos de África, existe un diálogo jurisprudencial, y anoten esto que también es sumamente importante y tiene mucho que ver con las nuevas tendencias del derecho internacional. Este diálogo jurisprudencial, de hecho, les voy a encargar una tarea de esto. Diálogo jurisprudencial. Como su nombre lo indica y de manera así básica y para que lo entiendan todos, este diálogo jurisprudencial es una especie de comunicación que tienen las cortes de derechos humanos en relación con diversos temas de protección de derechos humanos. Es decir, hay que voltear a ver, esto lo que nos indica es que hay que voltear a ver lo que se resuelve en Europa, por ejemplo, el Tribunal Europeo, que resuelve en materia de derechos humanos, porque básicamente pues, los derechos humanos son los mismos. Aquí en Europa, en Asia, en África, básicamente los derechos humanos son exactamente los mismos, ¿no? Eh, entonces, hay que voltear a ver cómo están resolviendo la Corte Europea, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con temas así muy debatidos, por ejemplo, con el aborto, que está decidiendo la Corte Europea y la Corte Interamericana a lo mejor puede adoptar esa visión que tiene la Corte Europea o viceversa, no sé si hay una comunicación
entre razonamientos jurídicos, que obviamente el fin de esto es tener una mejor resolución judicial, una resolución que sea aprobada por unanimidad, tanto por la Corte como por diversas cortes, ¿sí me explico? Entonces, esto es sumamente importante, es tener esta comunicación, incluso no solamente entre cortes regionales de derechos humanos, sino en cortes constitucionales de cada país. Esto lo ha venido construyendo muchísimo la Suprema Corte de México. El Tribunal de Ecuador también lo ha hecho muchísimo, el Tribunal Constitucional de Colombia también lo ha hecho muchísimo, son pioneros en estos temas que siempre que resuelven un asunto, por ejemplo, la Suprema Corte de México, siempre trae jurisprudencia de otras cortes y dice, a ver, lo que se me está planteando es este punto A, y yo conozco a través del diálogo jurisprudencial que en Ecuador se presentó un asunto similar y ellos resolvieron así de tal manera porque consideraron tal y tal cosa. Es decir, existe este diálogo, esta comunicación entre cortes. ¿Para qué? Como les dije, y pónganlo ahí, la finalidad de este diálogo es obtener una resolución que mejor proteja los derechos humanos y que sea aprobada por la mayoría de las cortes, porque al final de cuentas pues, las cortes son un poder del Estado que se encarga principalmente de proteger los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto por un lado, este sistema interamericano, este sistema universal, y cómo se relaciona este derecho internacional con el derecho internacional, particularmente en nuestro país. Bueno, este tema ya tiene relativamente pues algunos años que se dilucidó y incluso en algunos precedentes recientes también se ha tocado este tema. Este tema principalmente se tocó por ahí del año 2010, 2009, cuando la Corte Interamericana tuvo que resolver un caso contra México, el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, una desaparición forzada de Rosendo Radilla, que era un líder político en aquellos tiempos. El Estado lo desaparece, ¿no? Cuestiones que, pues, comúnmente y lamentablemente suceden aquí en México. Existen líderes políticos, etcétera, que tratan de hacer un cambio, pues el Estado los frena con alguna desaparición, con sus muertes, con ataques a su familia, etcétera. Bueno, entonces, dentro de todos esos millares de casos que existen o que existieron y siguen existiendo en nuestro país, se encuentra el caso de Radilla Pacheco, que llegó hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana tuvo que poner orden y decir y declarar que fue una desaparición del Estado, que declaró y condenó a México para hacer algunas reparaciones, para investigar a fondo el caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces en ese entonces se planteó cómo, siendo una corte interamericana, una corte internacional, cómo podría tener efectos jurídicos en nuestro sistema de justicia. Y particularmente se planteó el tema en cómo va a tener efectos jurídicos dentro del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial en general. ¿Cómo? ¿Cómo si es un derecho internacional? ¿Qué legitima esta Corte Interamericana? O sea, es decir, pues no forma parte, alguien podría decir, no forma parte de nuestro sistema jurídico. Es una corte que pues está allá en Costa Rica, o sea, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera sabemos ni dónde está, ni cómo funciona. ¿Cómo nos podría afectar? A final de cuentas, que es ese derecho internacional a nuestro derecho interno. Y bueno, la Corte resolvió en el expediente varios 912 diagonal 2010 que básicamente toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado mexicano siempre y cuando sea más favorable a la persona. Después viene una contradicción de tesis, que es creo la sentencia más importante de los últimos 100 años que ha emitido la Corte, que obviamente se la recomiendo muchísimo, que es la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Repito de nuevo, contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Ustedes la buscan ahí en Google, les aparece sin ningún problema la versión completa de la sentencia y aborda temas muy importantes entre los que están eh, la jerarquía que tienen los tratados internacionales en nuestro sistema interno, si pesa más un tratado internacional, si pesa más la Constitución, cómo le deberíamos de ver, etcétera, etcétera. Y básicamente también entra al estudio de esto, de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y básicamente dice
para no alargarnos tanto en este tema, es que toda la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, independientemente de que México haya sido parte o no en el litigio ante la Corte, toda la jurisprudencia es obligatoria para el Poder Judicial de la Federación y después dice para todos los poderes del Estado. Es decir, lo que diga la Corte Interamericana a través de sus sentencias, porque recordemos que las sentencias de la Corte Interamericana son básicamente la jurisprudencia, o sea, sus sentencias, lo que existe dentro de sus sentencias, sus argumentos en la sentencia, es la jurisprudencia en el sistema interamericano. Entonces, todos esos razonamientos en materia de derechos humanos son obligatorios que sean tomados en cuenta por los jueces y juezas de todo el territorio mexicano. En casos en los que ni siquiera México haya sido parte, porque recordemos que este sistema interamericano es como bueno, existen varias cuestiones ahí, pero una de las más importantes es que hay un litigio en el que un país es denunciado, por así decir, ante la Corte, que es denunciado por la Comisión Interamericana y le reprocha que ha violado ciertos derechos humanos. Por ejemplo, va a haber casos, si ustedes se meten a buscar, casos contra Paraguay, casos contra Ecuador, casos contra Venezuela, que ya recientemente se salió de este sistema, casos contra México, casos contra Perú, casos contra Colombia, etcétera, contra los diferentes países que están dentro de este sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, existe jurisprudencia que condena a diversos países, pero dice la Corte Mexicana, a ver, independientemente de que México haya sido el que se ha condenado en un caso concreto o no, es decir, toda la jurisprudencia es obligatoria para México. Si es un caso contra Paraguay, la jurisprudencia que se emita de esa sentencia que condena a Paraguay, por poner un ejemplo, esa jurisprudencia también es obligatoria para México. Es decir, no solamente las sentencias que nos condenan como Estado mexicano son obligatorias, sino todas las sentencias, todas incluyendo a las que condenan a la totalidad de los países. Y esto es sumamente importante porque, pues, cabe mencionar que la Corte Interamericana emite una eh, buena jurisprudencia, es decir, sus sentencias son muy protectoras de derechos humanos, son sentencias que tienen una fuerte y sólida argumentación jurídica, que tienen muy buenas decisiones, que toman en cuenta, como ya les dije, diversos criterios de tribunales internacionales, de la Corte Europea, de la Corte Africana, es decir, existe toda una base muy sólida que justifica las decisiones de la Corte, de tal manera que es muy interesante y muy importante para México que se haya, que se haya dicho esto, que se haya dicho que todas las sentencias de la Corte son obligatorias, porque eso nos ayuda a tener una mejor impartición de justicia interna, porque pues básicamente lo que nos interesa como personas es que haya una impartición de justicia aquí interna, o sea, nos interesa que aquí el juzgado familiar nos resuelva de una manera que se acorde con nuestros derechos, que aquí el juzgado penal de aquí, de primera instancia de Torreón, nos resuelva conforme a derecho, que los juzgados mercantiles, que los juzgados civiles siempre estén a la vanguardia de estas sentencias que son en materia de derechos humanos, pero como ya han de saber ustedes, los derechos humanos permean en todo el ordenamiento jurídico. No son temas únicamente de derecho constitucional, sino que son temas que se meten en todas las materias. En materia penal, obviamente, hay derechos humanos, presunción de inocencia, libertad personal, puesta a disposición, protección de la integridad personal, etcétera, etcétera. En materia familiar, obviamente hay derechos humanos, interés superior del niño, derecho a la familia, derecho a la alimentación, es decir, en todas las materias, absolutamente en todas las materias del derecho interno entran los derechos humanos. Siempre hay un tema de derechos humanos que se puede ahí dilucidar. A raíz de esta sentencia de la Corte de México, se emite esta jurisprudencia, que es la que tienen aquí ustedes aquí en pantalla, y que dice básicamente que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Y aquí viene una justificación de la Corte. Dice, los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia, como les decía ahorita, de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resulta vinculante para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos
en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo primero constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo la interpretación más favorable a la persona. Es decir, ¿por qué tendría que ser obligatoria esta jurisprudencia? Dice la Corte, porque es una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional regional, es decir, no del sistema universal, no es emitido por la ONU, sino que es un tratado internacional regional, pero que ha sido firmado y ratificado por México desde por ahí del 1980 más o menos, es decir, ya tiene bastante tiempo, y luego reconocimos la competencia contenciosa a la Corte por ahí del 97 más o menos, es donde empiezan a llegar casos de México ante la Corte, y dice, a ver, la jurisprudencia que hace la Corte Interamericana es una interpretación de la Convención Americana, es decir, una interpretación del Tratado Internacional. Y como tal, hacer una interpretación de este tratado, que ya lo adopté en mi sistema jurídico, es decir, todo el tratado ya lo adopté, ya eh, forma parte de mi sistema jurídico ese tratado, de tal manera que esa interpretación que haga la Corte, que es la Corte autorizada para interpretar este tratado, esta interpretación pues también va a resultar vinculante porque es una extensión de este tratado que ya reconocí como derecho interno. Fíjense cómo todo se conecta y van a tener la oportunidad ustedes, gracias a esta ventaja de clase en línea, de repasar estas palabras que les dije para no reburujarlos y para no tener que repetirlo de nuevo. Es decir, va más sencillo. Reconocimos el tratado internacional, la Corte Interamericana interpreta este tratado internacional de tal manera que esta interpretación que constituye la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una extensión de este tratado que ya reconocimos como tal. De tal manera que esta jurisprudencia, que esta interpretación también es también es derecho interno, también es aplicable en nuestro sistema jurídico interno. Espero que haya sido claro. Es un tema muy técnico eh, que trato de explicarlo de la manera más sencilla, pero espero que haya quedado claro. Y bueno, básicamente es lo que resolvió la Corte de aquí de México y a partir de esa contradicción de tesis que les comento, pues ya toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe ser tomada en cuenta por los jueces nacionales al resolver casos en concreto. De tal manera que es muy importante que los abogados conozcamos todas las sentencias de la Corte. Es muy amplia la jurisprudencia de la Corte, son alrededor de 400 o 500 sentencias a los diferentes países, que obviamente, pues yo sé que es como todo un mar, ¿no? Todo un mar de información, porque también las sentencias son un poquito largas, generalmente de 80 a 100 páginas, una sentencia. Entonces, pero es importante adentrarnos poco a poco, empezar por algo, empezar por lo menos a ver las sentencias que condenan a México, por lo menos son alrededor de 11 12 sentencias que obviamente les recomiendo leer para adentrarse de manera preliminar a este sistema interamericano que les da, una de las ventajas que les da es una mayor argumentación jurídica, van a tener mejores argumentos al momento de plantear un caso en concreto ante un juez de primera instancia, incluso al momento de promover un amparo, ustedes van a tener mejores argumentos porque van a tomar esos argumentos que ya dijo la Corte Interamericana y van a tener generalmente la razón, porque como les digo, lo que dice la Corte Interamericana está dentro de lo que se llama cúspide del sistema jurídico. Es decir, lo que dice la Corte Interamericana tiene que ser acatado por los demás jueces. Entonces, si ustedes conocen lo que dice la Corte Interamericana, pues generalmente o van a tener mayor probabilidades de ganar un caso, que al final de cuentas, pues lo que queremos los abogados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver un tema, ya cerrando con lo que vimos del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos, vamos a ver un tema en particular que tiene que ver con las revisiones migratorias. Eh, todos los países tienen un sistema migratorio, todos los países tienen una normatividad que trata de controlar los movimientos y flujos de personas, migrantes, ¿no?
unos más rígidos que otros, dependiendo la necesidad que tengan, ¿no? Por ejemplo, eh, el régimen migratorio de México no es tan cerrado, por así decirlo, como el régimen migratorio de Estados Unidos, ¿no? Y se entiende por qué, porque pues la mayoría de las personas quieren ir a Estados Unidos, por eso surge la necesidad de hacer un sistema de control migratorio más rígido, ¿no? Más fuerte. Pero, aunque no lo crean, pues México ya también tiene un sistema migratorio muy parecido al de Estados Unidos. No tan rígido como el de Estados Unidos, pero sí parecido. Parecido en el punto que ya nosotros también emitimos visas, visas de trabajo, visas de estudiante, visas de trabajo, residencias permanentes, residencias temporales a diversas personas extranjeras. Y también tenemos a través del Instituto Nacional de Migración la facultad de revisar personas en sus papeles para determinar, como dice aquí la diapositiva, para determinar la nacionalidad de las personas y así hacer un control del flujo migratorio legal o ilegal en el país. Básicamente, esto es lo que quiere decir la revisión migratoria. Eso es a través del Instituto Nacional de Migración, anoten ahí, existe esta facultad de revisión de personas, ¿no? Y como ustedes se lo imaginarán, pues esta facultad podría llegar, y muchas de las veces llega, a ser una facultad abusiva, a ser una facultad arbitraria, a ser una facultad incluso discriminatoria por condiciones físicas, por condiciones personales, que tiende pues a violar derechos humanos. Y obviamente la Suprema Corte se tiene que pronunciar al respecto para hacer que esas revisiones migratorias sean conforme con la normatividad, con la Constitución y con tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y básicamente fue el asunto que llegó a la Corte. Aquí les estoy compartiendo. Básicamente, bueno, ha llegado varios asuntos a la Corte, pero este es uno de los más recientes. Es el amparo, y dicen, amparo en revisión 275 diagonal 2019, que fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte por mayoría de 4 votos, es decir, 4 de los 5 ministros votaron a favor del proyecto y la ponente fue la ministra presidente Ana Margarita Ríos Farjat. Eh, y básicamente en esta sentencia del amparo en revisión, pues se establecen los hechos, se establecen el marco jurídico que tiene que ser aplicable y básicamente se estableció cómo deben de ser esas revisiones migratorias para que no transgredan el derecho a libertad de tránsito, el derecho a libertad personal, incluso el derecho a la integridad personal. Eh, Comienzo diciendo, como supongo que ya conocen, cuando se emite una sentencia de la Suprema Corte, se desprenden de esa sentencia varias tesis aisladas o tesis jurisprudenciales, dependiendo si los criterios de la sentencia dan para conformar una tesis jurisprudencial. Si ustedes ya llevaron amparo, si llevaron, eh, por ahí existe una materia de técnicas jurisprudenciales, o si llevaron derecho constitucional, van a saber más o menos de qué hablo. Cuando se trata de una jurisprudencia, es obligatorio para todos los jueces del país. Cuando se trata de una tesis aislada, pues es nada más orientador, es decir, nada más lo pueden tomar en cuenta, no es obligatoria seguirla, ¿no? Y bueno, se los digo porque esto es a raíz de esta sentencia que ya les mencioné, surgen estas tesis jurisprudenciales. Surgen varias, pero les voy a mostrar aquí nada más dos que considero que son las más importantes. Y una es esta. Recordemos que todas las tesis de jurisprudencia se emiten como una especie de título o rubro que se le llama, y el rubro de esta tesis de jurisprudencia es facultad de revisión migratoria dentro del territorio nacional. Ese es el título, ¿no? Obviamente estamos reconociendo que el Instituto Nacional de Migración tiene esta facultad de revisión migratoria, que se le otorga incluso la ley y tiene sustento obviamente constitucional. Bueno, esta facultad de revisión migratoria, dice la Corte, es inconstitucional cuando la amplitud y generalidad con la que se regula hace nugatorio al derecho a la libertad de tránsito. Es decir, cuando existe una amplitud y una generalidad demasiado amplia de revisar personas, dice, es inconstitucional porque hace nugatorio el derecho a la libertad de tránsito y vamos a ver por qué. Las tesis de jurisprudencia se emiten básicamente
se emiten los hechos, el criterio jurídico y la justificación, que básicamente es la argumentación jurídica. Bueno, los hechos. 3 personas indígenas mexicanas fueron detenidas por agentes adscritos al Instituto Nacional de Migración en el marco de una revisión migratoria realizada en el estado de Querétaro. Es decir, en el estado de Querétaro ni siquiera es un estado fronterizo. Y ahí nos va dando una pista. Fíjense, a pesar de que las personas mostraron sus documentos de identificación, las autoridades consideraron que eran falsos. Ellos consideraron, pues asumieron que en realidad eran personas de nacionalidad guatemalteca. Por esta razón, las personas fueron detenidas, presentadas y alojadas en una estación migratoria, lo que dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente. Las personas promovieron un juicio de amparo indirecto en el que, entre otras cuestiones, reclamaron la inconstitucionalidad de distintos preceptos de la ley de migración vigente al momento de los hechos por considerar que vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al libre tránsito y el derecho a la libertad personal. El juez de distrito sobreseyó en el juicio de amparo, el cual fue impugnado mediante recurso de revisión, y el Tribunal Colegiado del Conocimiento levantó el sobreseimiento, reservó jurisdicción a la Suprema Corte para conocer de estos temas. Criterio jurídico, es decir, lo que establece la jurisprudencia. Los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, que facultan al Instituto Nacional de Migración para llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de las personas, resultan inconstitucionales por vulnerar el derecho a libre tránsito, toda vez que, dada su generalidad y amplitud, se traduce en una norma sobreinclusiva, y pongan atención en este eh, tema, en esta palabra, sobreinclusiva, que afecta tanto a personas mexicanas como extranjeras. Y aquí también es un punto importante. Recordemos, como les dije en la primera clase, que la nacionalidad puede ser entendida como un estatus jurídico, ya sea, y dejemos de lado si es algo moralmente bien o éticamente correcto. Bueno, es entendido de esta manera. Ser mexicanos, por ejemplo, nos da un cierto estatus que nos permite transitar en todo territorio nacional sin necesidad de comprobar o de tener un pasaporte o de tener algún documento para justificar nuestro libre tránsito dentro del territorio nacional. Esto es un estatus que no se le reconoce a las personas extranjeras o se les reconoce de manera limitada con algún tipo de regulaciones, ¿no? Que desde mi punto de vista es correcto porque tendrían que justificar algunas cuestiones que tienen que estar obviamente en la ley para cumplir con el fin constitucional, que es tener un control migratorio correcto. Bueno, justificación. ¿Por qué esa amplitud de revisión migratoria tan general y tan amplia es inconstitucional? Primero, porque dice la Corte, a ver, el artículo 11 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de tránsito, el cual implica que toda persona puede entrar o salir del país y viajar por su territorio sin necesidad de una carta de seguridad, permiso o autorización. Es decir, todos tenemos derecho a tener libertad de tránsito sin tener que justificar con algún tipo de pasaporte o algún tipo de carta que somos mexicanos o que tenemos ese derecho de tránsito, porque es un derecho inherente a nosotros como mexicanos, el tener libertad de tránsito. Bueno, de acuerdo con el citado precepto constitucional, este derecho únicamente podrá limitarse. Recordemos que todos los derechos humanos no son absolutos, sino que tienen ciertas limitaciones. Podrá limitarse, entre otras razones, por la autoridad administrativa de acuerdo con lo previsto en las leyes en materia de migración. Después dice, sin embargo, estas limitaciones no pueden ser absolutas ni arbitrarias, sino que deben ser acordes con el marco constitucional y convencional en materia de derechos humanos. En ese sentido, el hecho de que la ley de migración prevé una revisión migratoria que puede ser aplicada a cualquier persona en cualquier parte del territorio nacional y en cualquier momento, hace prácticamente nugatorio el ejercicio del derecho a la libertad personal de ambulatoria y de tránsito. Es decir, esta facultad de revisión que tenía el Instituto Nacional de Migración, que puede ser aplicada a cualquier persona que ellos consideren en base, hay que decirlo, en base a estereotipos físicos, de étnicos, etcétera, incluso de idioma, puede ser arbitraria porque es una amplitud tal que cualquier persona se puede ver afectada en sus derechos. Después, en cualquier parte del territorio nacional, hay que tener en cuenta que obviamente hay que tener revisiones migratorias en puntos estratégicos de la República Mexicana, como son las fronteras.
se tendría que justificar en mayor medida una revisión migratoria en un estado que sea céntrico, por ejemplo, ¿no? Porque no hay una sospecha razonable de que pudiera ser un extranjero. Obviamente que se pueden hacer esas revisiones, pero siempre tendría que estar más justificado porque no estamos en un lugar que sea comúnmente de tránsito de extranjeros. ¿Me explico con esto? Y en cualquier momento, obviamente se tiene que establecer en qué momento, incluso la ley prevé que se asiente cuánto duró la revisión a la persona, quiénes intervinieron, etcétera, etcétera. Bueno, dice, esto es así debido a que la ley de migración fija las condiciones para que toda persona en el interior del territorio nacional pueda ser sujeta a una restricción provisional de su libertad de circulación y tránsito para efecto de llevar a cabo una revisión sin que exista una razón suficiente y objetiva que justifique tal actuar. ¿Ok? En ese sentido, el único acto que lleva a cabo la persona que resiente la revisión es transitar por el territorio en el momento y lugar exactos en donde la autoridad administrativa decidió realizar el proceso de revisión migratoria. Es decir, le daba una facultad de decir, a ver, yo te veo allá que tienes un color de piel tal, que tienes una vestimenta tal, que tienes una apariencia tal, que no hablas español, aunque podrías hablar una lengua indígena y eso, pues eres mexicano, ¿no? Pero con el simple hecho de ver de que no hablas español, de que tienes una apariencia tal, ya te voy a revisar. Esa era la facultad que tenía el Instituto Nacional de Migración, que obviamente era abusiva, que obviamente era arbitraria, que no se justificaba objetivamente, ¿no? Después dice, lo anterior evidencia que la medida legislativa analizada, es decir, la ley migratoria, es sobreinclusiva. ¿Por qué sobreinclusiva? Porque ya que la única manera de solventar una revisión migratoria es que las personas sean sujetas a la misma, que sean sujetas a la misma, acrediten ante la autoridad migratoria su nacionalidad mexicana o su legal estancia dentro del territorio, lo que prácticamente las obliga, y esto es muy interesante, a aportar una identificación o documentación migratoria en todo momento, así como acceder a las peticiones de identificarse ante la autoridad sin mayores elementos que su simple tránsito por determinado territorio. Es decir, esta facultad violaba el derecho establecido en el artículo 11 constitucional, que nos dice que no tenemos que tener ningún documento con nosotros para tener libertad de tránsito. Es decir, esta facultad tan amplia del Instituto Nacional de Migración de tenerte y decirte, a ver, pues enséñame una credencial, enséñame tu acta de nacimiento, no hablas español, entonces yo creo que eres extranjero, pues te voy a detener y te voy a llevar a detenido, porque no, yo considero que no eres extranjero y a pesar de que me enseñas tus documentos, yo considero que no eres extranjero porque no hablas español o porque estás vestido de tal manera o porque tienes una apariencia de tal manera, ¿no? Que son básicamente estereotipos y discriminación. Es decir, no tengo que tener conmigo ningún tipo de identificación o algún tipo de pasaporte o alguna carta de paso, porque tengo ese derecho como mexicano de transitar libremente por el territorio nacional. Entonces era una norma sobreinclusiva porque no solamente abarcaba a los extranjeros, sino que también abarcaba a las personas mexicanas y particularmente, como en este caso nos indica, a personas indígenas que tenían cierta apariencia, que a lo mejor tienen cierto color de piel, que no hablan español porque pues hablan su lengua, entonces se daba mucho este actuar arbitrario y este actuar abusivo de la autoridad migratoria. Y termina la tesis diciendo, esta obligación de identificación debe cumplirse no solo por las personas extranjeras, sino también por las nacionales, lo cual resulta claramente contrario a lo dispuesto por el propio artículo 11 constitucional, del que no se desprende en ningún momento el deber de portar documentos de identificación dentro del territorio nacional. Básicamente lo que les comenté hace rato. La otra tesis la vamos a ver la semana que entra y ya vamos a ir terminando en estos temas que nos faltan algunos por abordar. Y por lo pronto sería todo. Les voy a dejar ahí una tarea que tiene que ver con lo que vimos ahorita y quedo a sus órdenes por cualquier tipo de aclaración, de duda. Me pueden contactar por WhatsApp, no hay ningún tipo de problema. Y nos vemos la semana que entra. Que tengan buen día.